Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Autora, Merian Rojas Estapé. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus, con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos, el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com. Uniendo criterios científicos, psicológicos y humanos, la obra nos ofrece una reflexión profunda y útiles consejos con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena. Optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar objetivos en la vida, ejercitar la dimensión de lo volitivo, operar la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el optimismo. Un viaje que empieza. Los aviones, los trenes y, en general, los medios de transporte son lugares maravillosos para que sucedan cosas sorprendentes. Únicamente hay que dejarse llevar, observar e intervenir si surge una buena oportunidad. Las mejores historias de mi vida han surgido en situaciones de ese tipo. Hace unos años, en un vuelo Nueva York, Londres, viajaba sentada en el asiento de la ventanilla. Siempre elijo ese lugar porque disfruto observando el cielo, las nubes, el mar y sobre todo porque me gusta recordar la insignificancia del ser humano ante la inmensidad de la naturaleza, relativizando así lo que nos pasa en la Tierra. Siempre presto atención al pasajero que se sienta junto a mí. Tras tantas horas de vuelo uno conecta de cierta manera con su vecino. Analiza lo que lee, lo que ve en la pantalla, si come, si duerme. Involuntariamente uno no puede evitar conjeturar sobre sus circunstancias y los motivos de su viaje. Tendrá familia, viajará por trabajo, no faltan momentos en que uno se levante, y por educación se cruzan unas palabras sencillas. Generalmente, al final del vuelo, uno se despide cordialmente. Siempre he pensado aquello de que, basta mirar a alguien con atención, para que se convierta en alguien interesante. Es normal que haya una conversación en algún momento del vuelo. Gracias a esas interacciones he conocido a personas de lo más fascinantes y me han sucedido historias que han marcado mi vida en muchos aspectos. En este vuelo en concreto, despegando desde Nueva York, me senté al lado de un señor mayor. Leía el periódico y yo saqué de mi bolso unos apuntes de la carrera. Era anatomía, mis dibujos tomados en clase no tenían calidad, siempre he dibujado mal, y mientras intentaba memorizar los cientos de nombres noté la mirada del tipo sobre mis hojas. Destino, la felicidad. La felicidad no se define, se experimenta. Para conocerla hay que haberla sentido y, una vez se ha sentido, las palabras se quedan cortas para explicarla. Pese a ello vamos a intentar acercarnos a ella desde diferentes ángulos. La primera idea que quiero trasladar es la siguiente: no hay guías rápidas ni atajos que aseguren la felicidad. Existe una gran crítica sobre los libros de autoayuda que prometen la felicidad con una receta rápida, pero lo cierto es que actualmente contamos con multitud de estudios y datos científicos que nos acercan con cierta precisión al nivel de bienestar físico y psicológico indispensables para ser feliz. Los psiquiatras estudiamos las enfermedades mentales, o mejor, estudiamos a las personas que sufren trastornos de la mente o del estado de ánimo. Nuestro gremio celebra muy a menudo congresos sobre asuntos de lo más variado, sobre el cerebro o regiones concretas del mismo, sobre marcadores neuronales y la fisiología que hay tras ellos, sobre las causas internas o externas que favorecen las enfermedades psiquiátricas o sobre cómo mejorar la fiabilidad de los diagnósticos y los últimos tratamientos experimentales. Actualmente se usa en liderazgo estratégico, en análisis sociológicos y en educación para describir las condiciones socioculturales, psicológicas y políticas. La volatilidad se refiere a la rapidez de los cambios. La incertidumbre, pocas cosas son predecibles. Los acontecimientos se suceden y uno puede sentirse impactado ante el giro de la situación. A pesar de que existen algoritmos para intentar adelantar o prever el futuro, la realidad acaba superando a la ficción. La complejidad se explica porque nuestro mundo está interconectado y el nivel de precisión en todos los campos del saber humano es casi infinitesimal. Autoestima y felicidad. La autoestima y la felicidad están íntimamente relacionadas. La felicidad y el sufrimiento.
Se dice que uno no sabe lo que es la felicidad hasta que la pierde. Ante el dolor, el sufrimiento, el duelo, los problemas económicos, ahí nos sale de dentro: no soy feliz, qué sufrimiento, qué mala suerte la mía. En esos instantes nos cuesta vislumbrar momentos de felicidad de nuestro pasado, apreciar destellos de alegría que nos llenaban en algún momento. La vida es un constante volver a empezar, un camino donde uno atraviesa situaciones alegres o incluso instantes de felicidad, pero también momentos difíciles. Para ser feliz hay que ser capaz de rehacerse en lo posible de los traumas y dificultades. La razón es sencilla: no existe una biografía sin heridas. Las derrotas y cómo encajarlas son lo más decisivo en cualquier trayectoria. El ser humano a lo largo de toda una vida atraviesa momentos muy exigentes y difíciles, por lo que no podrá ser feliz si no aprende a superarlos o, al menos, a intentarlo. El trauma. Un acontecimiento traumático destruye la identidad y la convicción sobre uno con respecto a los demás y al mundo. Esa ruptura es el inicio de lo que conocemos como trauma. Cyrulnik estableció que para que suframos un trauma se ha de cumplir la teoría del doble golpe. El caso de Lucía. Lucía es una niña de 6 años. Vive con sus padres y sus 2 hermanos de 7 y 2 años. Va al colegio de su barrio y es una niña muy feliz, creativa y con gran capacidad imaginativa. Un día, estando en una fiesta de cumpleaños en casa de un amigo del colegio, acude al cuarto de baño. Al entrar, ve que dentro está el padre de un chico de su clase. Se queda fuera y se disculpa de forma educada. El tipo en cuestión, no merece otro nombre, le dice de forma amable que entre. Se baja el pantalón y le pide a Lucía que le toque. La niña, asustada, obedece. Acto seguido él le quita la ropa interior a ella y le mete la mano bajo el vestido. Paralizada, Lucía no puede hablar ni gritar. El tipo amenaza a la niña para que no cuente nada a nadie o le hará mucho daño a ella y a sus hermanos. Lucía sale del baño y se esconde a llorar en una esquina. Sus padres no están en la fiesta, pero espera que lleguen lo antes posible. La actitud del médico alivia el dolor. Un artículo publicado en mayo de 2017 en The Journal of Pain trataba sobre la importancia de la actitud del médico en las consultas. Por ejemplo, ¿qué sucede si el médico veranea en el mismo sitio o tiene gustos similares? Elizabeth Lossin, investigadora del estudio de la Universidad de Miami, observó que el sentimiento de conexión social, educativo, cultural o religioso ayuda a que el dolor no sea tan elevado en el paciente. El sufrimiento nos ayuda a reflexionar. Nos lleva al fondo de muchas cuestiones que nunca nos habríamos planteado. El dolor ayuda a aceptar las propias limitaciones. Nos convertimos en seres más vulnerables y caemos del pedestal en el que nos habíamos o nos habían colocado. Tras una etapa difícil, con el dolor como protagonista, uno se acerca al alma de otras personas. El sufrimiento puede ser la vía de entrada a la felicidad, si uno muestra voluntad de conseguirla y posee las herramientas para ello. El amor a una persona. No hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en héroe. El amor a los demás. La solidaridad y el voluntariado, el darse a los demás, son factores protectores de la mente y del cuerpo. Sentirse querido y acompañado es una de las claves para ser feliz. En la vida, la mayor parte de las relaciones, de los acuerdos, de las interacciones, de los momentos de disfrute y placer están relacionados con nuestra interacción con otros. Para que funcione bien una relación de pareja, un negocio o empresa o las relaciones familiares, nuestra familia de origen o la familia política, es fundamental que las relaciones entre las personas involucradas sean fáciles, o al menos relativamente sanas. En ocasiones determinadas personas de tu entorno te caen mal y su mera presencia genera en ti intranquilidad. De no cambiar eso corres el riesgo de que se conviertan en seres tóxicos. Si al convivir con ciertas personas percibes constantemente un ambiente hostil y tirante que te hace estar alerta, ello puede llevarte a enfermar o sufrir profundamente. ¿En qué se basa tener buenas relaciones? Diría que la base de todo vínculo afectivo, social o emocional, profesional, amigos, pareja, pasa por ser capaz de tener una correcta relación con otros, es decir, conectar de forma adecuada para generar un ambiente cordial. ¿Cómo conseguimos generar correctas relaciones con los demás? Aportaré unas breves ideas que nos pueden guiar.
No significa que tengamos que seguir al pie de la letra las pautas que siguen, pero pueden ser de gran ayuda y también sirven como examen personal para entender por qué a veces se han truncado en nuestra vida negociaciones, amistades o relaciones familiares. No todo el mundo tiene la suerte de gozar de una gran memoria para los nombres y datos. Las personas que logran recordar información de otros generan un vínculo mucho más fuerte en menor tiempo. Esto es especialmente importante en el mundo laboral. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los acuerdos se generan entre personas que crean un vínculo de cordialidad y amabilidad. Cada persona es diferente. En gente muy crítica puede haber una necesidad constante de sentirse superiores o, todo lo contrario, un problema de inseguridad y falta de autoestima. Para juzgar con equidad hay que ser muy empático y recabar previamente mucha información de la que no solemos disponer. En cualquier caso, siempre será más prudente permanecer en silencio. El silencio es el portero de la intimidad. Hay que aceptar a los demás como son, aunque sean distintos y lo que veamos no nos encaje. A veces no se puede evitar juzgar. Recuerdo, hace unos años, un paciente que yo veía en consulta, aprensivo y muy sensible, que estaba muy enamorado de su mujer. Él trabajaba en una empresa, en el departamento de informática, y su mujer era periodista. Él tenía siempre la inquietud de que ella le fuera infiel, debido a que su mujer viajaba mucho por el mundo y poseía una vida rica en amistades y redes sociales. Trabaja en ser un modelo para tus hijos, empleados o amigos. Si buscas imponer, encontrarás rechazo. Hoy en día sabemos que de padres exigentes que imponen sin medida salen hijos rebotados, rebeldes y que buscan lo contrario. La amistad y las relaciones buenas surgen cuando hay intereses, valores y aficiones en común. Búscalas, es raro que no exista algo que te una hasta con la persona más recóndita. Los proxenetas de los burdeles de Camboya. Cuando llegué a Camboya me di cuenta de que tenía complicado poder acceder a los prostíbulos a hacer terapia, o ayudar de alguna manera, como era mi intención. Los chulos ponían multitud de dificultades para darnos acceso. Exigían condiciones y, para que fuera efectiva la entrada y la charla con las prostitutas, era necesario que el proxeneta no estuviera actuando de forma hostil. Si no existe una manera fácil para conectar, emplea un toque de humor. Muy poca gente rechaza poder sonreír si se lo pones en bandeja. Cantar en grupo es beneficioso para la salud mental. Hace unos meses salía publicado un estudio en la revista Medical Humanities sobre cómo el hecho de cantar en público puede resultar beneficioso para la salud mental. Los autores, de la Universidad East Anglia en Reino Unido, participan en un proyecto denominado Sing Your Heart Out, Canta fuerte con tu corazón, donde organizan talleres de canto cada semana enfocados tanto a colectivos de riesgo como a la población general. Si tienes la posibilidad, no pierdas la oportunidad de hacer algo por los demás. En las relaciones no siempre hay que buscar generar lazos fuertes, sino que a veces tan solo queremos una mano amiga que pueda ayudarnos a salir de un aprieto. Sé humilde en esos momentos. No tengas miedo de que te puedan ver débil o en una situación delicada, busca a las personas adecuadas que no te juzguen y puedan tirar de ti hacia arriba. Hace unos meses un paciente me comenta que se acaba de separar. Insisto mucho, hablar bien de las cosas buenas, y con las malas, mantener una posición neutra. Hay que proponerse seriamente que en las conversaciones en que uno intervenga no se generen críticas o juicios negativos. ¿Cuánto se agradece cuando, en una cena o reunión entre amigos, alguien frena una crítica, una conversación negativa sobre otros? A veces aportar imaginación, un poco de ilusión y magia en la forma en la que nos expresamos puede generar un buen ambiente. Un muro de cemento. Hace unos años, dos pacientes se encontraban compartiendo habitación en la unidad de paliativos de un hospital. Luis, acostado al lado de la ventana, daba conversación a Daniel. Cada día, le contaba, con todo lujo de detalles, qué sucedía en la calle. Ya lo decía Napoleón, no tengas miedo a coger un lápiz y un folio, un boli de 4 colores, rotulador o pizarra. Hay palabras que tocan el corazón de otros, gracias, perdón y por favor. No pretendas que todo surja sin que aportes tu granito de arena. Los resultados inmediatos son a veces engañosos, hay que aceptar que es muy difícil conseguir relaciones estables y duraderas, en todos los ámbitos de la vida, en cuestión de minutos. Requiere paciencia, constancia y saber darse. Yo compro fruta en un lugar cercano a mi casa.
No es especialmente barato, pero el frutero, Javi, está pendiente de cada uno. Se sabe nuestros nombres, nos trata con una cordialidad especial y cada vez que voy le regala una pieza de fruta a alguno de mis hijos. Estuvo fuera unos meses, todos notábamos su ausencia. Cuando regresó, reconoció que había estado de baja por un problema grave de espalda y me comentó la medicación que estaba tomando. Medicación fuerte, que no le quita el dolor, pero le deja trabajar. El caso de Susana. Susana estudió óptica y trabaja en la farmacia de su prima en Valencia. Está casada con Jorge, un hombre muy trabajador que tiene concesionarios de coches y comparte el negocio con sus hermanos. Tienen 2 hijos, de 1 y 5 años. Cuando Susana acude a mi consulta me cuenta que su marido se ha ido de casa. Lo que el mundo necesita es oxitocina. Esta hormona tiene un papel fundamental en el nacimiento, parto y lactancia. Es la hormona encargada de la expulsión del bebé y por otra parte es la encargada de la subida de la leche durante el puerperio. Sabemos que esta hormona se encuentra en la base de 2 fenómenos primordiales de la vida emocional, la confianza y la empatía. Por lo tanto, es una herramienta clave en las relaciones sociales y en la manera que tenemos de interactuar con otros. Ortega y Gasset. Todos conocemos gente que ha sobrevivido a las peores circunstancias por el amor que profesaban a sus ideales. Desde Nelson Mandela en la isla Robben, el amor a su pueblo, a Tomás Moro en la Torre de Londres, sus creencias, o incluso Maximiliano Kolbe entregando su vida a cambio de un padre de familia en el campo de concentración de Auschwitz. Incluso en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial hubo personas que, aferradas a dicha libertad interior, supieron elevarse sobre las atrocidades que les rodeaban. ¿Cuánta gente no encuentra motivos para levantarse cada mañana? Si uno tiene pensamientos y recuerdos constantes relacionados con gente a la que quiere, momentos especiales, o ilusiones por las que vivir será más alegre y feliz. Cuidado, eso no siempre nos sale natural y hay que pelearlo. Hemos de ser capaces de reflexionar, de pensar en nuestras vidas y encontrar esas personas, momentos o esperanzas para que se conviertan en nuestras fuerzas motrices. A pesar del mal humor y de la tensión acumulada, el hecho de recordar eventos alegres del pasado consigue cambiar, al menos momentáneamente, el tono emocional de quien habla. El cortisol. Inmediatamente te pondrías alerta y buscarías corriendo y con angustia la salida más próxima. ¿Qué sucede en ese instante en tu cuerpo? El organismo se sobresalta y manda una señal al hipotálamo, que, a su vez, activa otras zonas cerebrales. Conoce a tu compañero de viaje. Aquí te presento a un compañero de viaje crucial de tu vida. Tras la lectura de las próximas páginas, vas a entender por qué te sucede lo que te sucede, vas a entender algunos momentos de tu vida y vas a comprender los comportamientos de muchos de los que te rodean. Presta especial atención a este capítulo. Sigamos con nuestro relato. Seguimos en el cine. Si no contáramos con el cortisol probablemente nos quedaríamos sentados en nuestra butaca disfrutando del espectáculo de humo y llamas. El cortisol, por lo tanto, es fundamental para la supervivencia. Imagina, en cambio, la situación real. Te levantas con taquicardia, hiperventilación y sensación de angustia e intentas buscar la salida más próxima. Ves la cara de susto de los que te rodean, te cuesta pensar con claridad. Por fin consigues llegar a la calle, sudando, el cuerpo te tiembla. ¿Qué pasa si retornas al lugar del evento traumático? Un tiempo después regresas al mismo lugar. Te sientas en la butaca y de repente, no sabes por qué, estás alerta. ¿Qué sucede si vivimos preocupados por algo constantemente? Las preocupaciones o la sensación de peligro prolongada, real o imaginario, pueden aumentar los niveles de cortisol hasta un 50% por encima de lo recomendable. Dato fundamental para entender el estrés: el cuerpo no se pone en marcha únicamente ante un peligro real o una amenaza. También se activa, de la misma manera, ante la inquietud de poder perder nuestro trabajo o nuestros bienes o ante la posibilidad de que peligre nuestro prestigio, una amistad o nuestra posición social en la comunidad o en un grupo determinado. ENTNDAMOS. El sistema nervioso. El sistema nervioso vegetativo está formado por el conjunto de neuronas que regulan las funciones involuntarias. El sistema nervioso simpático está relacionado con el instinto de supervivencia, con el comportamiento que se activa en los momentos de alerta.
Provoca la dilatación de la pupila para captar mejor cuanto nos rodea y estimula las glándulas suprarrenales para la descarga de adrenalina y cortisol. El sistema nervioso parasimpático. Prioriza la activación de las funciones peristálticas y secretoras del aparato digestivo y urinario. Cortisol tóxico. La vida actual es más inflamatoria que la de antes. El estrés crónico reduce la sensibilidad de las células inmunitarias al cortisol. Es decir, el sistema defensivo del organismo se desactiva y es incapaz de luchar contra una amenaza real. Frena la capacidad de regulación inflamatoria y, por lo tanto, el cuerpo es incapaz de defendernos contra los peligros. De hecho, tras las situaciones de amenaza, miedo o tensión se activan sustancias, prostaglandinas, leucotrienos, citoquinas, que pueden resultar profundamente dañinas para los tejidos. ¿Por qué me duele todo? Golpearse, hacerse heridas, caerse. Forman parte de la vida de cualquiera. El organismo responde ante ese accidente poniendo en marcha los mecanismos de autocuración, entre ellos, la inflamación. Esta respuesta es buena y sana porque previene el cuerpo de infecciones y de males peores ayudando a reparar el daño producido en las células y de los tejidos. Psicológico. Se produce un cambio en los patrones de sueño, dedicaremos un apartado a ello, irritabilidad, tristeza, incapacidad para el disfrute, apatía y abulia. En un estado permanente de alerta surgen fallos de concentración o de memoria, etc. La ansiedad permanente es la puerta deslizante hacia la depresión. Conductual. Con altos niveles de cortisol uno tiende al aislamiento, no le apetece ver a sus amigos o familiares. Mi mente y mi cuerpo no distinguen realidad de ficción. Esta es otra de las principales ideas que quiero compartir en este libro. El cerebro no sabe diferenciar lo que es real de lo que es imaginario. Cada vez que modificamos el estado mental, de forma inconsciente o consciente, se produce un cambio en el organismo tanto molecular como celular y genético. De la misma manera, cuando modificamos el físico, la mente y la emoción lo perciben. He insistido a lo largo de este capítulo en la importancia de tomar conciencia de los pensamientos. Pensar altera nuestro organismo. Alimentación, inflamación y cortisol. Algunos dicen que somos lo que comemos. Yo soy más partidaria del somos lo que sentimos, pensamos y amamos, pero soy consciente de que la alimentación posee un rol fundamental en la salud. Sabemos que algunos alimentos tienen una relación importante con enfermedades graves, como puede ser el cáncer, y, por lo tanto, no es algo que debamos desdeñar. En los últimos años los hábitos de alimentación se han modificado ostensiblemente. ¿Qué rol juega el aparato digestivo en la inflamación? Hace un par de años me propusieron realizar un estudio sobre los probióticos, la flora intestinal y su relación directa con el estado emocional o mental. Recabé mucha información al respecto, revisando artículos y publicaciones sobre el tema. Es un campo apasionante y con mucho futuro y en los últimos años se han multiplicado los estudios al respecto. Finalmente, algunos especulan con que algunas de las sustancias producidas por esos microorganismos del tubo digestivo afectan directamente al sistema inmune o al sistema nervioso. Podemos considerar la depresión una enfermedad inflamatoria del cerebro. En los últimos años se han alzado varias voces desde el mundo de la ciencia para explicar estas relaciones, lo que me resulta apasionante. Estudios recientes sugieren que el estrés en la infancia, bullying, separación de los padres, abuso físico o psicológico, provoca procesos inflamatorios que pueden hacer a los niños más vulnerables a sufrir trastornos del ánimo, mayor vulnerabilidad e incluso provocar depresión en la edad adulta. Actualmente esto se puede medir en sangre. No olvidemos que uno de los principales problemas en el diagnóstico y tratamiento de la depresión es la falta de marcadores que permitan afrontarla de forma más personalizada y específica. Uno de los parámetros más fiables en este aspecto es la proteína C reactiva en sangre. Es razonable que a los pacientes que no respondan a los antidepresivos conocidos se les planteen otras alternativas. Superar las heridas del pasado y mirar con ilusión el futuro. Como psiquiatra suelo definir la felicidad como la capacidad de vivir instalado de manera sana en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión el futuro. Vivir enganchado en el pasado. El pasado aporta una fuente valiosa de información, pero no puede predestinar tu futuro. La culpa. El origen de la culpa puede tener orígenes o causas diversas. El nivel de exigencia, o autoexigencia, la educación de los padres,
los tabús exigidos, el colegio, la relación con los compañeros, temas sexuales mal formados o instruidos en la infancia, adolescencia o interpretaciones incorrectas o extremas de la religión. El caso de Catalina. Catalina se casó a los 31 años. Ha trabajado toda la vida en una empresa multinacional, viajando por España y Europa. Disfruta con su trabajo y nunca ha sentido instinto maternal. A los 33 fue madre por primera vez. Tras el parto, durante su baja por maternidad, comenzó a sentir un gran apego hacia su hijo Eduardo. Ella misma se sorprendía leyendo sin parar sobre bebés, lactancia y maternidad. Se dio de alta en varias páginas web para aprender y estar más informada. Acudió a grupos de posparto con otras madres, llevaba a su hijo a masajes y se dedicaba a hablar con otras mujeres sobre la evolución diaria y el desarrollo del pequeño Eduardo. Pasaron 4 meses y llegó el día que tocaba volver a trabajar. Ella, que siempre había sido una persona con gran empuje profesional, comenzó con sentimientos de angustia días antes de la incorporación. Al retornar al trabajo era incapaz de desconectar de su casa, activó en su móvil un sistema para ver cómo estaba su bebé a lo largo del día. La depresión. La depresión es la enfermedad de nuestro tiempo. Las depresiones constituyen en la actualidad una de las grandes epidemias de la sociedad moderna. En España existen en torno a los 2,5 millones de personas que la padecen. Es una enfermedad y como tal tiene unas causas, unos síntomas, un pronóstico, un tratamiento y, en algunos casos, una posible prevención. Existen 2 tipos, las depresiones endógenas y las exógenas. Entre ellas cabe un espectro intermedio, las formas mixtas. Por otra parte, existen depresiones reactivas. Son debidas a motivos de la vida misma. Hoy en día se cree que todo ello está más entremezclado de lo que se suponía hace unos años. Existen varios circuitos neuronales implicados en la depresión. Los más estudiados son los monoaminérgicos, serotonina, dopamina y noradrenalina, pero no está demostrado que ninguno de estos circuitos posea una degeneración o disfunción clara responsable de la sintomatología, como sucede en la enfermedad de Alzheimer, Parkinson u otras enfermedades neurológicas. Algunos postulan hoy que la hipótesis neurobiológica de la depresión tiene relación con la neuroplasticidad en los circuitos encargados de las funciones emocionales y cognitivas. Es decir, hablaríamos más de un trastorno en los circuitos que en los propios transmisores en sí. Un ejemplo para la terapia. En consulta, tiendo a trabajar en forma de esquema. El perdón. El perdón es un acto de amor, una actitud superior ante los demás y ante la vida. Perdonar es dar un bien tras recibir un daño. Es una forma especial de entrega y eleva al ser humano. No soy una ingenua, no ignoro la dificultad de perdonar determinadas conductas. No es lo mismo excusar tras ser herido de forma insignificante que hacerlo tras sufrir de forma importante y realmente dañina. El desprecio, la agresión injustificada, la humillación, la traición, la infidelidad marital o la crítica contumaz pueden generar niveles de sufrimiento tales que resulte muy difícil, por no decir casi imposible, su superación. En Camboya escuché las historias más aterradoras y escalofriantes de mi vida. Anotaba en libretas lo que llegaba a mis oídos y en alguna ocasión, al releerlas, he acabado con lágrimas en los ojos. Quería ayudar a aquellas niñas prostituidas que habían padecido cruelmente, pero no sabía cómo encontrar una salida a su sufrimiento. Desde siempre he pensado que los psiquiatras y psicólogos ayudamos a la gente que sufre, herida o bloqueada a encontrar una salida, pero en Camboya no sabía desde dónde articular la terapia. Un día conocí a May, ella me dio una solución. Conocí a May en un día plomizo y caluroso de agosto. Somali me había hablado de una casa en los montes de Camboya que albergaba un centro para chicas muy jóvenes. Al llegar al centro lo que observé se quedó plasmado en mi retina. Y si no se puede comprender. De ninguna manera. Simon Wiesenthal fue un judío austríaco de profesión arquitecto. La anécdota que marca sus páginas, y su vida, es la siguiente. Un día, estando en un campo de concentración, una enfermera le pidió que la siguiera. Fue llevado a una habitación donde un joven de las SS, Carl Seidel, moribundo de 21 años, le hizo una petición peculiar. Había recibido una bala mortal y estaba agonizando. Carl, vendado casi totalmente, sin apenas poder hablar, solicitó a la enfermera que le trajera a un judío antes de morir porque quería hablar con él. Durante las horas que siguieron, Simón se mantuvo al lado del joven quien le iba relatando su vida.
Necesitaba expresar quién era, su infancia y cómo había acabado en las juventudes de las SS cometiendo atrocidades. Reveló a Simón, mientras le agarraba fuertemente la mano, una de las mayores brutalidades que había realizado azotando y agrediendo brutalmente a familias judías hasta terminar quemándolas en una casa en Dnipropetrovsk, actual Ucrania. Karl proseguía su relato incidiendo en los aspectos que más dolor le provocaban, entre ellos la mirada de un niño pequeño, que intentaba saltar por la ventana, al que disparó. Durante las horas que permaneció a su lado, Simón no musitó ni una palabra. Las últimas palabras de Karl fueron: estoy aquí con mi culpabilidad. En las últimas horas de mi vida tú estás aquí conmigo. ¿Qué es la compasión? La empatía es sentir lo que siente otro, ponerse en el lugar de otra persona. La compasión, literalmente, sufrir juntos, es una capacidad que eleva a quien la ejercita. No solo entiendes el dolor que atraviesa el prójimo, sino que conectas con su sufrimiento, intentando emplear todas tus herramientas personales para ayudarle a salir adelante. Trabajar la compasión desde el corazón tiene efectos maravillosos en la mente, en el cuerpo y en la relación con los demás. Es una manera de liberarse de la rabia y del odio, aportando paz y equilibrio. Obviamente la capacidad de empatizar es distinta en cada individuo, pero puede trabajarse, lo que nos ayudará en nuestras relaciones personales y profesionales. El centro del miedo se encuentra en la amígdala cerebral, localización físicamente pequeña, pero muy relevante en nuestra vida y comportamiento. Un caso real de mi propia vida. Estaba estudiando primero de medicina. En época de exámenes, muchos acudíamos a la biblioteca de la Universidad Autónoma en Madrid porque no cerraba por la noche y había buen ambiente de estudio. Tenía examen de física médica al día siguiente, 13 de junio. Recuerdo la fecha ya que ese día es mi santo e iba a celebrarlo por la tarde. Había quedado en la biblioteca con dos amigos que estudiaban ingeniería para que me explicaran mejor algunos conceptos que me costaba entender. Salí en torno a la 1:45 de la madrugada de la biblioteca, cogí el coche y volví al centro de Madrid. Recuerdos con alto nivel de carga emocional. Existen sucesos o recuerdos que poseen un nivel de carga emocional potente. El caso de Guillermo. Guillermo es un hombre casado desde hace 3 años con Laura. Se conocieron en un congreso médico en Atlanta. Él trabaja en un laboratorio y ella es cardióloga. Ella acudía casi siempre con su pareja de entonces, otro médico del mismo hospital, a las convenciones, pero en esa ocasión no había podido acompañarla. ¿Cómo hacer frente a un secuestro de la amígdala? Hemos visto cómo funciona el circuito. Busquemos ahora una solución. Imaginemos que somos electricistas de la mente, lo más práctico sería lograr un cortocircuito. Sucede en tu cuerpo. Verás que ese secuestro va acompañado de sintomatología física. Ese bucle explosivo. Es complicado, a veces existen sistemas muy formados e instalados en nuestras reacciones que nos impiden ejercer control sobre ellas. Perdón. En esos instantes de descontrol uno reacciona mal y dice cosas que no piensa realmente. La inmensa mayoría de las personas se arrepiente de sus reacciones y comentarios tras esos sucesos. Ten la humildad necesaria para disculparte e intentar solventar el posible daño causado. Perdónate a ti mismo, porque quizá percibas esa reacción como otro fracaso y no es bueno enrocarse en la sensación de culpa. Supéralo. Proponte conseguirlo la vez siguiente y busca herramientas para ello. España, empezó a notar opresión en el pecho y falta de aire, junto a una sensación de pérdida de control sobre sí mismo. Intentó llevar a cabo técnicas de relajación dentro del avión, al tiempo que una azafata le ofrecía una tila y trataba de tranquilizarle. Permanecer en el avión le resultaba insoportable y sentía la urgencia de salir de allí a toda costa. Pese a todo, aguantó a duras penas las 2 horas de vuelo y tras aterrizar, mareado y angustiado, acudió a los servicios de urgencia, donde le explicaron que había sufrido un ataque de ansiedad y que debería acudir a un psiquiatra y tomar medicación. Ya en mi consulta, me cuenta que ignora lo que le ha podido pasar. Reconoce que efectivamente tiene estrés, pero que lo sucedido en el avión no le había pasado nunca, y lo describe como el peor momento de su vida. Me cuenta también que lleva 1 año viajando casi todos los días de la semana por motivos laborales. Apenas puede ver a su pareja entre viajes y reuniones. Duerme poco debido al jet lag y todo ello le lleva a estar cada día más nervioso e irritable. Vivir el momento presente. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa.
Depende de la forma en que asimilamos una realidad, y nuestra capacidad de orientar o enfocar dicha asimilación es clave para poder ser felices. Por lo tanto, de lo que aquí vamos a hablar es de tu capacidad de elegir. De elegir felicidad en vez de infelicidad. Desde el inicio de estas páginas hemos tratado el dolor, el sufrimiento, los traumas y las heridas profundas. Voy a transmitirte varias ideas de forma práctica. Probablemente muchas ya las hayas leído o incluso las hayas experimentado alguna vez en tu vida. Intentemos que lo que vas a leer sobre esta materia sea útil para tu vida o bien para ayudar a gente de tu entorno. La realidad de tu vida depende de cómo decides responder o reaccionar ante ciertas circunstancias, es decir, el comportamiento que surge ante los estímulos exteriores. Uno de los descubrimientos más fundamentales. Cada pensamiento genera un cambio mental y fisiológico. Insisto en esta idea en varios momentos del libro. No lo olvides, porque si eres de aquellos que sufren, que pierden el control de sí mismos, que quieren conocerse mejor, entender este procedimiento te va a ayudar mucho. Desde pequeños contamos con conceptos autoimpuestos o que hemos asimilado sobre nosotros mismos. Soy impulsivo, siempre he sido así, mi padre era igual, soy nervioso, odio las masas, me dan miedo los aviones. Estas sentencias sobre ti mismo funcionan en la práctica como barreras mentales que te impiden avanzar libremente en esos campos. Digo sentencias porque tienen un impacto en ti casi bloqueante, como si cayeran del cielo cual condena. Las emociones que nos perjudican son debidas a un pensamiento, más o menos consciente. Y los pensamientos los podemos educar o reeducar. Esquema de realidad. Rojas, M. Sistema de creencias. Estas creencias son opiniones que tenemos sobre los diferentes aspectos de la vida. Están íntimamente ligadas a la manera que tenemos de interpretar el mundo y pueden ser de tipo consciente, me doy cuenta, e inconscientes, porque llevan toda la vida ahí. ¿Por qué es tan importante reflexionar sobre esto? El sistema de creencias nos predispone en la vida y forma una fuente de influencia muy potente. Nos aporta argumentos automáticos para actuar de una u otra manera. El estado de ánimo. La felicidad, hemos insistido en ello a lo largo de estas páginas, no depende de la realidad en sí, sino de cómo yo interpreto esa realidad. ¿De qué depende el estado de ánimo? Existen diferentes aspectos que modulan y alteran el estado de ánimo. Consumo de drogas y alcohol. El consumo de estas sustancias perjudica seriamente la salud mental. De personalidad. En este apartado exponemos desde trastornos de personalidad severos, límite, evitativo, esquizoide, a rasgos de personalidad marcados que influyen profundamente en el estado anímico. El caso de Ernesto. Ernesto es un paciente que acude a mi consulta por ansiedad. Los episodios comenzaron en la universidad, con los exámenes, pero ahora los padece en multitud de lugares y situaciones. A esto se le añade que reconoce ser una persona depresiva. Lo detalla de esta manera: sin motivo aparente, estoy en un lugar y necesito marcharme, me pongo nervioso y ya no disfruto. Percibes la realidad intuitivamente de forma más profunda que la gente que te rodea. Estos son algunos de los rasgos de las personas con paz, individuos que poseen un sistema nervioso más sensible y perciben con mayor intensidad los cambios y detalles del entorno. Un exceso de estimulación les perturba profundamente. Probablemente este tipo de personalidad haya existido siempre a lo largo de la historia, pero solo ha salido a la luz y se ha estudiado recientemente. Sueño. Este apartado adquiere una especial relevancia. Pasamos, o deberíamos pasar, un tercio de nuestra vida en los brazos de Morfeo. El sueño es algo importante que hay que cuidar. Entramos en el mundo de la noche y del sueño. Todos sabemos lo que es pasar una noche en blanco, sin conseguir conciliar el sueño, o dormir con múltiples despertares cada poco tiempo. En ambos casos uno se levanta por la mañana con sensación de agotamiento. Cuando falla el descanso, la mente no funciona con normalidad. Surgen problemas de memoria y aprendizaje, fallos de atención y concentración y errores en las habilidades cognitivas. La ausencia de descanso o un descanso deficiente nos convierte en seres susceptibles e irritables que no pueden responder de forma adecuada a los estímulos exteriores. La falta del sueño afecta incluso al sistema inmunológico. El sistema nervioso parasimpático, encargado del descanso, de la recuperación y de la fabricación de linfocitos, se ve debilitado y alterado profundamente.
Las pesadillas, los múltiples despertares, un sueño ligero o la sensación de falta de descanso son una de las principales causas de consultas en el médico, neurólogo o psiquiatra. En algunas etapas de la vida es necesaria medicación de la vida, pero su consumo de forma crónica posee efectos perjudiciales para el cerebro. Contamos con los primeros estudios longitudinales sobre las consecuencias de abusar de estos fármacos para dormir. Las benzodiazepinas, alprazolam, lorazepam, diazepam y sus derivados, entran en el organismo e inducen el sueño, cada una con su mecanismo de acción, pero sostenidas en el tiempo generan a la larga tolerancia, abuso y dependencia. Estado de ánimo depende de la actitud. La actitud previa a cualquier situación determina cómo respondo a ella. La manera en la que me enfrento a una entrevista de trabajo, a una cita amorosa, a un examen, influye de forma crucial en el resultado de las mismas. Marcel Proust. El sistema reticular activador ascendente es un nombre feo, pero un lugar del cerebro francamente interesante e inspirador. No conocía a fondo la historia, ni la forma de vida de los camboyanos. Acudí a una librería de la calle Serrano, en Madrid, que tiene libros de viajes, y compré varios sobre la cultura budista, la historia de Camboya y las tradiciones del sudeste asiático. De golpe un libro llamó mi atención, El silencio de la inocencia, de Somal Imam. Sistema reticular activador ascendente. Cada instante nuestra mente capta varios millones de bits de información, pero únicamente presta atención a aquello que nos interesa o que forma parte de nuestras ilusiones o sueños. ¿Qué cantidad de carritos de bebé hay en mi barrio? En realidad no hay un boom de natalidad. Lo que ocurre es que su cerebro está más sensible a ese dato. Si algo nos interesa, el cerebro hace lo posible por localizarlo de entre todos los inputs que recibe. Cuando buscamos pisos que se alquilan, de golpe, nuestro cerebro ve carteles por doquier. Si estamos interesados en un modelo de coche, de pronto nos lo topamos en todos los semáforos. Probablemente muchos de esos carteles o coches estaban ahí desde hace tiempo, pero no tenías la intención o capacidad de verlos. Tu cabeza estaba en otros menesteres. Ello no significa que por el mero hecho de desear algo vaya a ocurrir al día siguiente. De lo que se trata es de darle al cerebro objetivos e ilusiones para estar abiertos a ellos si pasan a nuestro lado. Enrique Rojas. Observa y deleítate con la realidad que te rodea, verás cómo ésta siempre es atractiva de una u otra forma. Mirar con atención devuelve el interés y la fascinación ante la vida. Debemos aprender a mirar la realidad con ojos nuevos, con ternura, sin dureza. ¿Qué hace falta para eso? Detenimiento y asombro. Te lo recomiendo. Vuelve a mirar tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu casa. Con asombro. Quizá te atrape algún detalle al que sin querer te has habituado, o puede que redescubras cosas positivas que habías pasado por alto. Esto es especialmente importante en las relaciones. Mira a tu marido o mujer como si fuese la primera vez, fíjate en su fisonomía, en su lenguaje corporal, profundiza en su mirada, en la forma que tiene de tratar a los demás y a ti mismo. No te acostumbres nunca a la persona de la que te enamoraste. Que no te venza la rutina exige atención. Si miras la realidad con indiferencia o hastío, dando todo por sentado, sin detenerte en los matices, lo más probable es que te atasques siempre en lo mismo, que te quedes constantemente con lo negativo, lo difícil, lo que no tiene solución sencilla. Neuroplasticidad y atención. La neuroplasticidad se encarga de recablear las conexiones neuronales, desde el establecimiento de nuevas conexiones entre las células a los fenómenos de adaptación del cerebro a los cambios, circunstancias y desafíos. Diversos factores como el estrés, las enfermedades, la genética, las infecciones, los traumas o los accidentes, influyen de forma negativa en dicha capacidad. La psicología positiva. El término psicología positiva fue acuñado por el psicólogo estadounidense Martin Seligman en 1998. Existen dos formas de responder ante los eventos, son las emociones positivas o negativas. Según la que domine y mande, nos sentiremos de una u otra manera. Un estudio con participantes sorprendentes. Los doctores David Snowden y Deborah D. Danner llevaron a cabo un estudio con 180 monjas católicas en Estados Unidos que habían escrito notas autobiográficas a una edad media de 22 años. Dichas monjas fueron analizadas 60 años después. Los investigadores hallaron una correlación entre las emociones positivas vertidas en esas notas autobiográficas y la longevidad.
el 90% en las que se habían cuantificado mayor número de emociones positivas seguía con vida a los 85 años, y esto solo sucedía en el 34% de las que habían mostrado menos emociones positivas. Las principales emociones. Múltiples autores han ahondado en esta cuestión matizando las emociones y estudiándolas en diferentes países y sociedades para llegar a un acuerdo. Las moléculas de la emoción. Entramos en un campo apasionante. La neurocientífica estadounidense Candice B. Pert, fallecida en 2013, directora del NIMH y autora del bestseller Molecules of Emotion sobre el efecto de estas en la salud, provocó una verdadera revolución con sus estudios en torno a la conexión mente-cuerpo. Fue ella quien descubrió el receptor opioide. Pasemos a explicar de forma sencilla su descubrimiento. Quien se traga las emociones, se ahoga. Ya lo dice un refrán español. Quien mucho traga, al final se ahoga. Durante estas páginas hemos ido descubriendo la importancia que tienen los pensamientos y emociones en nuestra salud y conducta. Veamos un ejemplo concreto. Si alguien me dice, vas horriblemente vestida, yo puedo reaccionar de diferentes formas, respondiendo, tú sí que eres horrible. Tragándome toda emoción, quedándome resentida, triste y dándole vueltas, ¿por qué me habrá dicho esto? Tampoco soy tan horrible. ¿Qué tendrá contra mí? Tendría que haberme vestido de otra manera. Bloquear y anular lo sucedido, sin pensarlo, ignorarlo. Responder algo tipo, a mí me gusta, siempre he tenido gustos originales y distintos. Aprende a expresar tus emociones. Cuando uno no es capaz de hacerlo, a veces espera que sea la otra persona la que se dé cuenta del daño cometido. El caso de Beatriz y Luis. Beatriz y Luis llevan 6 años casados. Tienen 3 hijos pequeños, el mayor de 3 años y 2 mellizos de 1 año. Luis es un arquitecto que durante muchos años trabajó y viajó bastante, pero tras la crisis económica ha sufrido de forma considerable, ha cambiado de trabajo y ahora acepta proyectos tipo freelance para mejorar su sueldo. Luis es directo, impulsivo, rápido y eficiente, perfeccionista, se fija en los detalles y le gusta que todo esté bien. Ve las cosas con claridad y expresa en todo momento lo que siente. Beatriz es decoradora, se conocieron en un proyecto de remodelación de un edificio de interés cultural en el norte de España y al poco se hicieron novios y se casaron. Ella viene de una familia donde es la mayor de 4 hermanas. ¿Qué sucede con las emociones reprimidas? Decíamos que vuelven por la puerta de atrás en algún momento en forma de enfermedades físicas o psicológicas. El caso de Emilio. Emilio acude a mi consulta un día para conocer el diagnóstico y tratamiento de su hija de 14 años que lleva en terapia varios meses por bullying, y que ha derivado en problemas anímicos y alteraciones de comportamiento. Evita acudir a las sesiones con su mujer porque no considera necesaria la terapia de su hija, y todo lo relacionado con la psicología le parece absurdo e inútil. ¿Qué produce llorar? No olvidemos que la única especie que llora por motivos emocionales es el ser humano. Cuando alguien observa a otro llorar, es frecuente que se activen en el interior del observador emociones o conductas prosociales que le llevan a empatizar con la otra persona. Los beneficios de una buena llorera. En el año 2013 comenzó en Japón una terapia denominada Rui Katsu, que se traduce como buscando lágrimas. Japón es por motivos culturales e históricos uno de los países del mundo con menor educación en el campo afectivo. No se les permite expresar emociones socialmente. Principales síntomas psicosomáticos CBLOQUEAMOS. Las emociones. Cuando las emociones se transforman en enfermedades físicas estamos ante lo que se denomina enfermedad psicosomática, psique, mente, soma, cuerpo. Una enfermedad psicosomática es una afección que se origina en la mente pero desarrolla sus efectos en el cuerpo. Cuando una persona pasa por una situación de vergüenza o de bochorno, se enrojecen sus mejillas. Es un acto involuntario y no se puede alterar de forma consciente. En una discusión entre 2 personas puede subir la presión arterial. Antes de una conferencia, un examen o una exposición, uno puede sentir taquicardia e hiperhidrosis, sudoración excesiva. La gente que sufre de estrés crónico, ansiedad o depresión en un porcentaje alto padece síntomas físicos como pueden ser migrañas, dolores de espalda, contracturas, alteraciones gastrointestinales u otras manifestaciones como vértigo, mareos y hormigueos. El problema surge cuando la enfermedad que se instala en el cuerpo es de mayor gravedad,
desde gastritis con úlceras asociadas que requieren intervenciones quirúrgicas, hasta enfermedades neurológicas u oncológicas incapacitantes. El caso de Tomás. Acude a mi consulta Tomás, de 16 años. Es el mayor de 3 hermanos. Buen estudiante, su padre es arquitecto y su madre ama de casa. Lleva 1 año y medio con problemas de vista. Todo comenzó un día en clase, al darse cuenta de que veía borrosa la pizarra. Avisó a la profesora y por la tarde acudió a urgencias con su madre. La actitud como factor clave en la salud. A lo largo de estas páginas hemos hablado de la importancia de nuestros pensamientos en el estado de ánimo, en la interpretación de la realidad y en la salud. Una actitud adecuada y sana puede ser la medicina natural más poderosa a nuestro alcance, y quizá la menos tenida en cuenta. En 6 años de carrera de medicina, no se dedica apenas un apartado a este tema. ¿Y qué pasa con el cáncer? Parece tener algún tipo de relación con el estrés y las emociones. No está claro el proceso, pero cada vez se intuye por más científicos que la emoción o el estrés podrían ser factores de riesgo en el desarrollo del cáncer. Sabemos a estas alturas que la depresión genera un desequilibrio hormonal con elevados niveles de cortisol. Esto detiene la correcta reparación del ADN e inhibe la adecuada función del sistema inmunológico. Los resultados del estudio mostraron que las personas con depresión y ansiedad poseían una incidencia un 80% mayor en cáncer de colon y 2 veces mayor en cáncer de páncreas y esófago. Hay que leer los resultados con cuidado y no dejarse cegar por ese resultado tan contundente. No olvidemos un dato importante: las personas ansiosas y depresivas poseen tasas elevadas de consumo de tabaco y alcohol, y de obesidad, 3 de los factores más presentes y estudiados en el cáncer. El cáncer está relacionado con múltiples causas: el ambiente, la alimentación, los hábitos tóxicos, la genética, pero lo que se postula cada vez con más fuerza es que las emociones también juegan un papel. ¿Qué sucede en las metástasis? Entramos ahora en arenas movedizas. Las metástasis, procesos de diseminación del tumor que determinan el pronóstico y la supervivencia del enfermo, nacen en muchas ocasiones en lugares donde existe de base algún proceso inflamatorio crónico asintomático. Es decir, el cáncer se disemina, se desarrolla y progresa en núcleos inflamados. Es su microambiente, la zona donde se siente más a gusto, para aumentar y expandirse. No todas las inflamaciones son igual de peligrosas para que surja el cáncer. Un catarro, inflamación de la amígdala, una rotura de ligamentos, con inflamación muscular, no son el mismo concepto. Pautas sencillas para gestionar de forma correcta las emociones. Aprende a entender qué te perturba. Tus emociones. Pon nombre a lo que sientes. Ser asertivo. Di lo que piensas, sin herir. Tengas miedo a convertirte en tu mejor versión. Aprende a sacar lo más valioso de tu interior. Límites al efecto que los demás ejercen sobre ti. Aprende a identificar a la gente tóxica que tiene la capacidad de perturbarte profundamente en cualquier momento. Los telómeros. Los telómeros, descubiertos por el biólogo y genetista estadounidense Herman Joseph Muller en los años 30 del siglo pasado, son los extremos de los cromosomas. Su principal función es dotar de estabilidad estructural a los cromosomas, impidiendo que se enmarañen y se adhieran unos a otros, siendo claves en la división celular. Por todo ello están muy relacionados con el cáncer. No olvidemos que las enfermedades oncológicas suponen una división anormal de las células. ¿Cómo segregar más telomerasa y alargar telómeros? Actualmente se están llevando a cabo los primeros estudios sobre cómo fomentar la secreción de telomerasa para conseguir un alargamiento de los telómeros. ¿Qué cosas o actitudes elevan el cortisol? Existen multitud de situaciones que nos perturban y perjudican alterando los niveles normales de cortisol. El miedo a perder el control. Estudiando su caso me doy cuenta de que es una persona excesivamente controladora sobre su vida, sobre lo que siente, lo que expresa o lo que muestra hacia los demás. Su relación de pareja se parece más a una relación laboral que a una afectiva. Mis palabras antes de despedirnos en consulta son: si sigues así, te vas a romper, porque toda persona que está permanentemente controlándose, en un momento dado, acaba desmoronándose. Unos meses más tarde recibo un correo electrónico en el que me comenta que está bien y que en vacaciones su idea es volver a España. Le indico que si quiere venir a consulta cuando esté en España, pero él considera que no es necesario porque se encuentra estable. Un día, durante el mes de julio,
estando yo en consulta, la enfermera me indica que Alberto me está llamando por teléfono y que se trata de algo muy urgente. Interrumpo la sesión y salgo para hablar con él. Para él, tan frío y cerebral, si alguien se deja llevar por las emociones, es esclavo de ellas, y el sufrimiento, el dolor o la pasión pueden bloquear la correcta toma de decisiones. Tras un año de tratamiento, fuimos retirando la medicación poco a poco. Ha aprendido a manejar los momentos de ansiedad elevada, lleva siempre su pastilla de emergencia, la cual solo ha usado 3 veces en un año, y, lo más importante, se ha convertido en una persona más cercana, más humana y más cariñosa. El ser humano se siente fuerte cuando controla y tiene la razón. ¿Cuánto cuesta aceptar que uno está equivocado? La mente manda, la mente ordena, la mente controla. Seguimos las directrices de la razón, respondemos a las cuestiones únicamente desde lo cognitivo. En los últimos años la razón se ha convertido en una tirana. El deseo de controlarlo todo genera una gran angustia. Pensamos que el tener seguridad sobre todos los aspectos de la vida es una fuente de felicidad. La terapia contra los miedos. Este tipo de terapia consiste en exponer y confrontar al paciente con el problema que causa su angustia o miedo irracional. Hay que realizarlo poco a poco, para que el cerebro se vaya adaptando y el paciente se vaya sintiendo seguro con los pasos que va dando. ¿Cómo respirar? Cuando, a alguien que está nervioso, otro le dice, con ánimo de ayudar, respira, lo lógico es que uno piense. Pero si estoy respirando, está claro que cuando pedimos a alguien que respire en un momento de angustia o ansiedad, estamos pidiendo una respiración más profunda y concienzuda. Entremos a analizarlo. Desde hace tiempo se han hablado mucho de las técnicas de relajación y existen múltiples estudios y artículos al respecto. La mayoría de personas creen que consiste únicamente en inspirar profundamente y expirar lentamente. No están desencaminados, pero vamos a intentar aplicarlo de forma más eficaz y ordenada. El caso de Lola. Lola es una señora de Salamanca, casada y madre de 2 hijos, un niño de 5 años y una niña de 7. Trabaja de funcionaria en el ayuntamiento, pero, como hizo estudios en el ámbito educativo, siempre ha querido ser profesora universitaria. Explica cómo, al llegar a casa, comienza a revisarlo todo, pasando los dedos por encima de los muebles en busca de polvo, comprobando que la ropa planchada no haya quedado arrugada y que esté ordenada por colores y de una determinada manera. Nunca encuentra nada a su gusto, lo que invariablemente genera gran tensión en la casa, el matrimonio y la familia. Como psiquiatra me surge entonces la duda de si esta persona tiene algo más que una simple ansiedad, algún tipo de trastorno obsesivo. El sistema cingulado. Existe una zona en el cerebro encargada de las obsesiones, compulsiones y rigidez mental. Es el giro cingulado. El doctor Daniel Amen compara esta zona del cerebro con el cambio de marchas de un coche antiguo. Un correcto funcionamiento de esta zona del cerebro implica poder cambiar de marcha, de idea, de foco de atención, con facilidad. Otro subtipo de gente rígida, los NEGAHOLICS. No y no, he dicho que no y es que no. Todos hemos experimentado un teleoperador o funcionario que hace caso omiso a lo que le solicitas con una negativa injustificada por respuesta. Conocemos gente cercana que es incapaz de estar de acuerdo con nosotros en algo. Tratamos con personas que no aceptan un consejo, una recomendación y no desean cambiar. John Steinbeck. Nos encontramos en un momento de la historia donde la máxima aspiración del ser humano es la productividad y la eficiencia. Es lo que denominamos la mercantilización del tiempo. Hoy se valora de forma positiva todo aquello que se relaciona con la velocidad y la capacidad de aprovechar más el tiempo. ¿Qué consecuencia tiene esto? La aparición de un estrés que, cual enfermedad maligna, se está extendiendo a todos los aspectos de nuestra sociedad, convirtiéndose en crónica y gravemente perjudicial. ¿Sabes descansar de verdad? Creo profundamente que el descanso verdadero se encuentra en vía de extinción. Ha surgido un nuevo síndrome, la cronopatía, cronos, tiempo, patos, enfermedad, la enfermedad del tiempo. Decía Gregorio Marañón, la rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa. Vivimos convencidos de que la prisa y la aceleración producen mayores y mejores resultados en la vida. Estamos acostumbrados a que, si intentamos fijar una reunión con alguien, nos conteste, no tengo tiempo, estoy liado. Lo asimilamos como normal y correcto.
La inmediatez se ha convertido en un protagonista crucial de la vida. Todo, hoy y ahora. No se espera una semana para ver el siguiente capítulo de una serie y se reclaman los billetes de tren por llegar 15 minutos tarde al destino. ¿Quién no ha pasado por la tristeza del domingo por la tarde? Yo lo denomino el domingo oscuro. Sucede especialmente en personas con vidas intensas entre semana. Los viernes y sábados acuden a diferentes planes con salidas que sobre todo suelen combinar con alcohol. Llega el domingo y muchos perciben un bajón físico y anímico que les lleva a desear que vuelva a ser lunes. La razón, son caballos de carreras que, semana tras semana, llegan desfondados a la meta. No saben vivir en el descanso. La era digital. Volvía de México y cuál fue mi sorpresa al leer en el periódico una noticia impactante: Facebook admite que juega con la mente de sus millones de usuarios. ¿Qué sucede en el cerebro cada vez que vemos un like? Entremos a entender este proceso mental y digital. Los que nos dedicamos al mundo de las emociones y del comportamiento sabemos que el universo de la pantalla, Internet, redes sociales, vídeos y aplicaciones varias, está afectando profundamente la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que procesamos la información, memoria, concentración, multitarea, educación, motivación y, por lo tanto, a la larga, la felicidad. ¿Qué reconoció el cofundador de Facebook en el evento de Filadelfia? ¿Qué sucede? Las compañías, hoy en día, no solo buscan el marketing tradicional y conservador, sino que intentan aunar psicología, neurofisiología y neurociencia. Captando tu mente, tu atención, generan más contenidos, más datos y más capacidad de dominar lo que compras, lo que ves, lo que decides y lo que haces. Ahí reside la base de las drogas. En el cerebro se activan mecanismos para pedirnos un consumo seguido y prolongado de esas sustancias. La mayor parte de estos productos o bien están prohibidos o bien están regulados. No nos estamos dando cuenta de que los niños desde edades tempranas están siendo expuestos a todo este mundo digital, sin restricción, y con grandes posibilidades de alterar profundamente sus mentes, su procesamiento de la información y su capacidad de gestionar las frustraciones y las emociones. Todo ser humano desde la infancia, adolescencia busca vías de escape para manejar sus altibajos, sus frustraciones y vacíos. Un alto porcentaje de la población acude a las redes, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Tinder, buscando ese pico de dopamina que se activa al contacto con ello. Estamos en la era del exceso de información y de la superabundancia de estimulación. Esa hiperestimulación está profundamente ligada a un consumo desmedido tanto de información como de bienes materiales e incluso ficticios. Todo se logra fácilmente a base de un clic. Cuando uno no logra lo que quiere cuando quiere, se activan circuitos de frustración que están en la base de la debilidad de carácter de muchos jóvenes carentes de capacidad de esfuerzo, lo que cuesta tarda en generar resultados gratificantes. De ahí que surjan numerosos problemas en la educación y algunos trastornos psicológicos. Me sorprende, y preocupa, enormemente la cantidad de jóvenes que veo en consulta con una apatía desmedida, desilusionados, en los que no hay forma de activar su atención y motivación. No olvidemos que las dos únicas cosas que realmente llenan al ser humano por completo son el amor, de pareja, amigos, y la satisfacción profesional. El ejercicio. Una de las formas más efectivas para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión es practicar ejercicio con regularidad. De esta manera fomentas la producción de serotonina y dopamina, hormonas que reducen la ansiedad y ayudan a combatir la depresión. En supuestos de ejercicio extremo, el cortisol no solo no baja, sino que aumenta, alcanzando su pico después de 30-45 minutos de ejercicio duro prolongado, tras lo cual va recuperando poco a poco niveles normales. Moore en 1981, al evidenciar que presos que contaban con vistas a las granjas de los alrededores de una prisión enfermaban menos que aquellos cuyas celdas daban al patio de la cárcel. Manejar a las personas tóxicas. Casi todos contamos con alguien cuya mera presencia o compañía, incluso el simple acto de tenerlo en mente, nos altera el estado de ánimo. Probablemente ya sepamos, casi sin esforzarnos, quién es esa persona. Normalmente la razón última de esa negatividad se deba a que en algún momento de tu vida, esa persona tuvo una influencia perversa o impactó muy negativamente en tu vida. Me siento mal cuando estoy con él. Me incomoda y sacó una parte de mí que no me gusta.
Cualquiera que sea el tema de conversación, sus comentarios, aunque sutiles, siempre destilan algo de desprecio. Ya no sé si es cosa mía o si veo fantasmas donde no los hay. Discreto con esas personas. En cualquier momento pueden usar la información que tienen para anularte o hacerte daño. La opinión de la gente tóxica. Así serás libre frente a sus palabras y comportamientos. Relativiza su comportamiento, no le dé importancia. Olvidarte de esa persona tóxica. Aléjate, poco a poco o, sin perder las formas, de forma directa. No puedes alejarte porque forman parte de tu vida, aprende a convivir con ellas. Si esa persona va a estar en el cuadro de tu vida, adáptate, no repitas con ella estrategias erróneas. A continuación pregúntate con honestidad si se trata de un tóxico universal, genera esa toxicidad o malestar con todo el mundo, o si se trata de un tóxico individual, curiosamente solo te afecta a ti. A realizar una propuesta arriesgada, perdonar. Un corazón resentido no puede ser feliz, y muchas veces el perdón es el mejor bálsamo que existe. Cerca a personas vitamina. Estas personas producen el efecto contrario a las tóxicas en la mente y en el organismo. Son capaces de alegrar el corazón en segundos. Pensamientos positivos. Hemos tratado durante todo el libro la importancia de educar los pensamientos. Vamos a dar unas pautas concretas para frenar los pensamientos negativos en cascada y conseguir detener o reconducir el torrente de preocupaciones que nos acechan a diario. Unas ideas, sencillas, para no preocuparse tanto. La base de estas ideas consiste en reestructurar el cerebro y los automatismos que surgen en tu mente y te bloquean volviendo a ellos una y otra vez. Debes ser consciente de que tus pensamientos son reales y existen. Por mucho que no se escuchen o palpen, tienen fuerza y capacidad de alterar. Esto que me inquieta es sustancial o carece de importancia. Detente un segundo. Puede ser que mi mente me esté engañando, agrandando o distorsionando este tema. Acepta que esos pensamientos no siempre dicen la verdad. Meditación, mindfulness. En lo más profundo de los seres humanos existen potentes medios de curación, cuyo mecanismo todavía se desconoce. Mindfulness significa atención plena en el momento presente. Es el arte de observar intencionada y atentamente nuestra conciencia. Es un concepto traído de la meditación budista. El mindfulness se centra en ocuparse con exclusividad del aquí y del ahora. Practicarlo en las sociedades occidentales no es tarea sencilla, ya que es algo realmente contraintuitivo y exige buena apertura de miras. Remite a nuestra dimensión espiritual y escapa en ocasiones a la lógica que por lo general guía nuestra vida. Invertir un poco de tiempo en meditar con atención plena sobre lo que están experimentando nuestros sentidos en el momento presente nos hace ganar tiempo, aumenta la eficacia en todo aquello que emprendemos, mejora la atención y concentración, la capacidad para aprender cosas nuevas y la creatividad. Mindfulness y empresa. El mundo empresarial le otorga hoy gran importancia al mindfulness, dado que ha quedado demostrado que el mito de la multitarea no es más que eso, un mito, y que realizar varias cosas a la vez conlleva una déficit en la eficiencia, la denominada alternancia continuada de la atención. Mindfulness y sistema inmune. En los últimos años, David S. Black, profesor asistente de medicina preventiva de la Escuela de Medicina de Keck, perteneciente a la Universidad de Southern California, ha publicado numerosos estudios acerca de los beneficios del mindfulness en nuestra salud. Omega 3. Todos los pacientes, familiares o personas que se cruzan en mi vida saben que soy una fiel defensora del consumo de omega 3. Todo comenzó hace unos años. Yo padecía de un problema severo en las encías y una dietista cercana me recomendó consumir omega 3 a diario. De forma sorprendente, tras varias semanas, los problemas cesaron de golpe. He observado que tras etapas de mucho estrés, las dolencias vuelven y el aceite de pescado frena los efectos perjudiciales. Ingerir omega 3 es una manera muy sana de potenciar tu estado de ánimo y capacidad cognitiva. Aunque hay 6 tipos de ácidos grasos omega 3, solo 3 de ellos se relacionan con la fisiología humana: el ácido A-linolénico, el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico. Nos centraremos en los 2 últimos. Se suelen denominar ácidos grasos esenciales porque resultan de vital importancia para ciertas funciones del organismo, y porque ninguno de estos ácidos grasos puede ser producido de forma autónoma dentro de nuestro organismo, por lo que es necesario adquirirlos a través de la dieta. ¿Quién soy yo?
Necesito saber cómo soy, qué me caracteriza, qué es lo que más me gusta de mí, lo que menos. Siempre digo que hay 4 facetas en el proceso de autoconocimiento: lo que los demás perciben de mí, mi imagen; lo que creo que soy, el autoconcepto; lo que soy de verdad, mi esencia; lo que muestro en las redes, internet, mi imagen. Saber qué me ha llevado a responder así ante ciertas situaciones, entender mi genética, mi pasado, mi forma de relacionarme con otros, jefes, amigos, empleados, pareja. Roger Federer. Federer es una leyenda viva, sin duda el mejor y más elegante jugador de tenis de la historia. Ha roto todos los récords en su deporte y cuenta con adeptos por todo el mundo. TMV, tu mejor versión. Una vida lograda requiere reflexión, conocimiento, trabajo, esfuerzo, sentido del humor. Tantas cosas. He plasmado en una ecuación lo que para mí sería la clave de TMV para la vida. Louis Pasteur. Esta cita del científico francés siempre me ha resultado alentadora. Posteriormente, el escritor Isaac Asimov la reforzaba para explicar que solo el que se prepara, estudia y se ejercita con voluntad y ahínco puede aspirar al éxito en su vida. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad de posponer la recompensa y la gratificación instantánea. Una persona con voluntad posee una visión larga de la vida y es capaz de ponerse objetivos concretos y aventurarse para alcanzarlos. La voluntad requiere determinación, decisión y tesón. La diferencia entre querer y desear radica en eso. El querer precisa de una decisión sólida. Fijarse metas y objetivos. Las metas son a largo plazo, los objetivos a corto. Decía Séneca, no existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. El que no tiene un plan es esclavo de lo inmediato. Reacciona según impulsos, emociones o sentimientos, por lo que, más aún en esta sociedad nuestra, es tremendamente manipulable. Algunas personas han iniciado su proyecto en condiciones bastante peores que la tuya, pero han logrado llegar donde se propusieron. Anónimo. La pasión no suma, multiplica. Mejora las conexiones neuronales, potencia la neurogénesis, producción de nuevas neuronas, y alarga los telómeros. ¿Se puede aprender a ser optimista? Definitivamente, sí. El psicólogo israelí Tal Ben-Shahar imparte el curso más concurrido en la Universidad de Harvard, en el que enseña a ser feliz. Podemos aprender a ser positivos. Es un trabajo lento, pero lleno de satisfacción y de posibilidades para mejorar nuestra salud física y mental. El optimismo es una forma de capturar el instante presente, ya que, como hemos insistido a lo largo de estas páginas, la felicidad no es lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. La gente que ha llegado más lejos en la vida poseía una visión optimista del mundo y de las personas y sabía comunicarla a los demás. El optimista sabe ver un proyecto, mientras que el pesimista encuentra siempre una excusa para no empezar. No olvides que en esta vida hay 3 clases de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que se preguntan qué ha pasado. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus, con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos, el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com